El gato se llama Maneki Neko, ¿vale? Gato que invita. La pata o la mano levantada derecha suele significar atraer dinero, prosperidad. Y la izquierda atrae clientes, personas, ¿no? Especialmente para atraer abundancia. Les le pido abundancia, riqueza y salud a la gente que perdió todo, ¿vale? A esta gente. A este y a los venezolanos que hace poco se quitaron de un maldito parásito, un puto cáncer, con perdón de la palabra. Vale, y salud a todos. Tenemos entidades absolutamente claves como Adif. Adif, para que la gente no se nos pierda, es el encargado del cuidado de las vías. Esto está aprobado en un mail que apareció en la investigación de la trama Coldo. Es un mail que una persona de recursos humanos envía a Miso Miranda, que era uno de los máximos directivos de Adif y de hecho es una de las personas que está imputada. Y en ese mail, de hecho, le pide explicaciones de cómo tiene que actuar y le dice lo siguiente en el mail, literalmente. Y le dice, en estos momentos estamos con 785 efectivos fuera de contabilidad. Dice, me encantaría que me dijeras qué hacemos porque el asunto es muy grave. Efectivos, en términos de recursos humanos, son personas. Es decir, lo que está diciendo es, tenemos 785 personas que las tenemos fuera de la contabilidad final no la puedes tener, porque les tienes que estar pagando el sueldo. Por tanto, se tienen que estar refiriendo a que están o con contratos ocultos, o con contratos de colaborador que no deberían estar, o de alguna forma en la cual no figuran en la contabilidad oficial. 785 personas. Evidentemente, cuando llamamos para pedir información sobre esto, a la gente que nos había pasado el mail y nos dijeron, ¿cómo que qué es? Son enchufados. Son enchufados. No estamos hablando de 2 o 3, no estamos hablando de las prostitutas de Ábalos, estamos hablando de que cada enchufado que trae un partido político y lo deja aquí enchufado nunca jamás sale y se van quedando como una especie de fondo de reptiles por debajo y entran los siguientes y los siguientes y los siguientes. Y ahora viene la traca, que es que esto ya es para explotar. En vez de preocuparse por los ciudadanos, se preocupa por las reseñas, ¿sabes? Por las críticas, está en alfabeto. Le he encargado un trabajo a mi equipo, ¿no? Que me cojan todas las columnas de opinión en las que se me insulta. Con todo tipo de insultos. Físicos, la mayoría. ¿Qué le voy a hacer? A Pedro Sánchez se le insulta por guapo, a mí por feo. ¿Y qué utilidad tiene ese trabajo para los ciudadanos? Claro que lo tiene. Claro que lo tiene. ¿Cuál? Y desde luego lo tiene para mí. Saber quién... Para usted lo tendrá, pero para los ciudadanos, que es para los que usted tiene que dedicar el equipo y el presupuesto, yo no le veo la utilidad. Y para terminar, tenemos el clásico. Lo que el mundo, la gente, las personas les deberían decir a la cara. Mientras la derecha mira para otro lado en vez de convocar elecciones. Pero nada, la misma basura, la misma mierda. ¡Sinvergüenzas! ¡Desgraciados! ¡Dejar ya de robar al pueblo! ¡Banda de puta!